Entonces, antes de abrir Cosimir, esto solo aplica para la primera vez, entonces le digo clic derecho, abrir ubicación de archivo, aquí clic derecho, otra vez abrir ubicación de archivo, y aquí me aparece la carpeta donde está instalado el software. De hecho, yo pude haber venido por disco duro C, archivos de programa por 86 o x86 y entrar a Cosimir. Eso es todo. ¿Qué hago? Aquí, en la búsqueda, le voy a escribir asterisco.mod. Enter. Y automáticamente me aparecen todos los archivos con extensión MOD. Cuando viene por defecto inicialmente, probablemente a ustedes les aparecerá de esta manera, así. Entonces, si yo le doy doble clic a un archivo de estos que debería abrirse en Cosimir, porque es un archivo de Cosimir, lo abre en el reproductor de video. Y pues aquí sale un error de que pues ese archivo no lo puede leer el reproductor de video. ¿Cómo soluciona uno eso? Entonces, asterisco.mod, clic derecho en cualquiera, le digo propiedades, clic derecho, propiedades. En propiedades me aparece una propiedad que dice se abre con. Le digo aquí cambiar y busco Cosimir Educacional, o Cosimir más bien, Ciros no, Cosimir. Y le digo a aceptar, Cosimir, aceptar. Luego le digo aplicar, aceptar, y ya me cambió el icono y ya no tengo ese inconveniente. Eso es para la primera vez que vayan a ejecutar Cosimir. Luego de esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, inicio, eh, Cosimir Educacional y abro Cosimir Educacional. Me abre esto, le digo OK. Bien. Entonces aquí vamos a arrancar con un modelo. Arrancamos con ¿cuál modelo? Arranquemos con este. Bien. Selecciono el modelo y le digo abrir. En este caso le voy a decir que lo abra con RB2AJ. Entonces me aparece esto. Me aparece esto. Le digo abrir. Y él me va a abrir esto. Entonces aquí yo tengo el modelo, tengo la lista de posiciones, que esta era la que asumíamos la última sesión, y pues tengo el programa. ¿Sí? Este programa, pues, esto no es Melfa Basic 4 o 5. ¿Mm? ¿Y qué debo hacer entonces acá? ¿Cómo debo trabajar acá? Si quiero ejecutar un programa o el programa que ya esté, simplemente vengo acá a donde dice Start o presiono Control Q y le doy Start. Bien. El programa ya arrancó. ¿Qué está esperando? Muy seguramente está esperando alguna confirmación de algo. Ahora sí, era simularle que le llegaba pieza. Y él empieza a trabajar. Como no le puse la pieza negra, pues esto se está moviendo, pues no tan bien como debería moverse. Pero fíjense que ahí quedó, y esto nos sirve, nos quedó ahí una pieza. ¿Cómo hago para resetear que todo vuelva a condiciones iniciales? Entonces vengo a edición y reset work cell. Y ya todo volvió a condición inicial. Si yo le vuelvo a dar start,
ahí ya le llegó pieza, supuestamente, y él arranca a trabajar. ¿Cómo detengo? Con stop. ¿Quiere ejecutar mi programa paso a paso? Aquí me aparece este botón que dice Next Step. Entonces yo ahí voy ejecutando a paso. Igual me puedo hacer una idea del lenguaje de programación del robot. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa? Yo aquí sobre el modelo le puedo dar clic derecho y le digo vista frontal, vista trasera, vista superior, vista del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, del lado derecho, está full format o la vista por defecto. Ahí yo cambio las vistas. ¿Cómo también lo puedo hacer? Con estos botones de acá, que es mover, rotar y hacer zoom. Que eso equivale a presionar Shift para mover con clic. Shift y clic sostenido, obviamente. Shift sostenido más clic. Luego, control y clic es rotar. Control y clic es rotar. Y control shift y clic es zoom. Control shift y clic es zoom. Bien. Nuevamente, reset workcell. Listo. Ahí estaríamos ya. Ahora, yo quiero mover el robot manualmente porque quiero ingresar una nueva posición acá. Yo quiero ingresar una nueva posición. Entonces, ¿cómo hago eso? Vengo a extras y habilito este señor que se llama Teach In. Que se llama Teach In. Lo habilito y aquí me aparece un modo XYZ, un modo Join y un modo Tool. Voy a arrancar con el más fácil, que es el modo Join. El modo Join a veces aparece así, Waist, Shoulder, Elbow, Pitch, Roll, o aparece J1, J2, J3. Eso varía. ¿Qué son cada una de estas? Las articulaciones. Y estos botones de acá me hacen mover el robot en modo Join, que es moverlo articulación por articulación. Aquí yo puedo ajustar el override, o sea, qué tan rápido se va a mover el robot con cada presión, cada vez que presione el botón. Y si yo quiero abrir la pinza o cerrarla, si quiero insertar la posición a la lista de posiciones, presiono este botón, current position y ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para poderles mostrar, voy a venir aquí a View, mentiras, Extras, y en Extras le digo TCP Tracking. ¿El TCP qué es? Un punto que está en la mitad de la pinza. Ese es el TCP, que estaría en la mitad de la pinza. Entonces me voy a regresar a Default. Le hacemos suma a esto y vamos a ver acá. Entonces yo le digo waist. Entonces yo moverla, el waist. Entonces, ¿quién es el waist? Esta articulación de aquí abajo y él mueve esa articulación. ¿Ven? Que está muy lento, entonces yo le puedo subir aquí la velocidad. De ahí yo veo cómo se mueve esa articulación. Si quiero mover el shoulder, entonces presiono los siguientes botones. Entonces fíjense que él va describiendo curvas. ¿Por qué describe curvas? Porque las articulaciones de manera individual son rotacionales. Entonces, pues va a describir una curva, sí o sí. ¿Ven? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo juego con este modo, o no juego, cuando yo me muevo con este modo, hay una característica, y es que la orientación de la pinza va a cambiar. Ahí digamos que está mirando hacia la derecha de la pantalla. Si yo me muevo con él, bueno, ahí llega un punto donde se estrelló, pero ya no está mirando a la derecha, está mirando como hacia abajo.
ahora está mirando hacia arriba, o sea, estoy cambiando la orientación de la pinza. Y pues también describo curvas, porque individualmente pues estas articulaciones del robot son rotacionales y si yo las muevo de manera individual, pues voy a obtener una trayectoria circular o de semicírculo. Listo, listo. Ahora empezamos con el siguiente modo, que es el modo XYZ. ¿Cuál es el modo XYZ? Entonces, el modo XYZ es un modo donde el robot o la pinza se mueve con respecto al origen del robot. ¿Y dónde está puesto el origen del robot? En la parte inferior del robot. Ese está puesto ahí. Eso está aquí en abajo, en el piso del robot. Entonces, cuando yo le diga, aquí yo tengo X, Y, Z y sus respectivas rotaciones. Los que están conectados por el semicírculo o por el óvalo o la elipse, eh, son los de rotación y los otros son los de desplazamiento. Entonces aquí yo cuando le diga muévase en X, él va a mover la pinza en paralelo al eje X de la base del robot. Observemos. Usted está muy rápido. A ver acá. Entonces vean, ahí se está moviendo el robot. Entonces, ¿qué hace en ese momento? Ah, me toca bajar el override más. Ahora sí. Listo. Usted por el otro lado. Entonces, observen que al yo hacer ese movimiento en X, el robot mantuvo la orientación de la pinza y me generó una línea recta. ¿Cómo hace él para generar una línea recta? Pues tiene que compensar los movimientos de todas las articulaciones del robot para en el final, en la herramienta, poder describir esa línea recta. Entonces aquí no se ve muy bien. ¿No? Entonces aquí observemos cómo se mueven estas articulaciones. Creo que sí lo van a ver mejor. Entonces muévase hacia el frente y muévase hacia atrás. Roto esto un poquito. Muévase hacia el frente y muévase hacia atrás. Ya lo bloqueé. Ya lo desbloqueé. ¿Listo? Entonces, ahí está. Si yo observo bien, aquí se está moviendo esta articulación que es el shoulder, el hombro, el codo también se mueve y este que es el pitch también se está moviendo para poder compensar y hacer en efecto el movimiento y que la pinza mantenga su orientación. Bien, ahí está. Ahora si yo le digo en Y, entonces él se mueve y la pinza mantiene su orientación. Por eso esa línea roja, que es el seguimiento del TCP, expresa una línea recta. Aunque aquí no se ve bien el- la línea recta, seguramente es por la vista. Y en Z, vean que él baja, vean cómo ya tiene flexionado esta y cómo flexiona esta. Bien, entonces ahí están los tres movimientos lineales. Si yo le digo rote en X o rote en Y o rote en Z, entonces el X sabemos que está saliendo de la pantalla. Si yo le digo rotar sobre X, él, uy, aunque venga a ver si más rápido lo pueden ver.
Ahí él está rotando, pero es que está muy, muy lento. Venga, a ver si más rápido lo ve. Ahí está. Sobre la proyección del eje X, él está rotando. Ahora, el eje Y es de izquierda a derecha, como en diagonal aquí en la pantalla. Vamos a ver. ¿Mm? Ahora, el eje Z es hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si yo quiero rotar sobre el eje Z, uy, este está más, casi no se, venga, a ver, le damos la vuelta a esto. A ver si se ve mejor aquí. No, ya. Sí, venga, a ver, reinicio esto. A ver, no, no, a ver si volteamos esto. Listo, a ver si se puede observar. Vean, ahí se observa cómo él está rotando sobre el eje Z. ¿Bien? Esas alarmas que me están saliendo es porque llega a los límites al robot. ¿Sí? Entonces me toca a veces cuando para tratar de regresar, bajarle un poco el override y ahí sí me lo permite hacer. Bien. Ahora vamos con el siguiente. Hacemos esto más grande. Ahora vamos con el siguiente modo y es el modo tool. ¿Cuál es el modo tool? El modo tool es un eje coordenado que ya su origen no está en el piso del robot, en la base del robot, sino está aquí en la pinza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en X, Y, Z, yo me muevo con respecto al piso del robot. A medida que yo me muevo o que se mueve el robot no está cambiando su orientación con respecto al piso. O sea, el robot no se mueve o el piso del robot no se le está moviendo. Ahora, en el modo tool, cuando yo ya tengo aquí en el TSP, en el punto central de la pinza, yo tengo el, el origen del movimiento. A medida que yo muevo la pinza, yo estoy moviendo ese origen, porque el origen está cambiando constantemente en la medida en que yo mueva la pinza. Eh, venga a ver si desde aquí puedo ver sistemas de coordenadas. No, a ver si me deja ver. No, yo me acuerdo que aquí había una opción para mostrarles eso. Ah, ya ver. Show Tool Center Point, el TCP, que es en sistemas de coordenadas. Entonces observen, vean que aquí yo tengo en la punto de origen de este modo tool, aquí donde se unen estas tres líneas. Entonces, si yo le digo muévase en Z, que es ese azul, o muévase en W, uy, espere que está muy rápido, él se va a mover sobre la línea azul. Él se va a mover sobre la línea azul. Lo mismo si le digo muévase en B, él se mueve sobre la línea verde. O muévase sobre la línea roja, que es U, o X, Y y Z respectivamente. X es la roja, Y es la verde y Z es la azul. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo le digo rote sobre, está muy lento, rote sobre Z de ese modo tool, o sea, rote sobre esta línea azul. Entonces, fíjense que a medida que yo voy rotando sobre la línea azul, el verde y la roja
están cambiando su orientación. Entonces, me voy a volver aquí un poco. ¿Ven? Entonces, fíjense que la línea verde, que es la proyección del eje coordenado del TCP, cambió de orientación. Es decir, si yo me muevo, él igual sigue la línea verde. ¿Sí? Ahí no la está siguiendo tan bien, pero él la sigue. Lo mismo con la roja. Ah, es que está muy rápido. ¿Bien? Si yo vuelvo y cambio la orientación, si yo cambio nuevamente la orientación de ese TCP, de ese TCP, entonces ya la proyección de X, que es la roja, va a ser distinta. Va a seguir otra línea. ¿Por qué? Porque el eje se está moviendo. Porque el eje se está moviendo. ¿Bien? Eso mismo pasa con el X y con el Y. Entonces, si yo, por ejemplo, hago esto, vean que en este punto ya los tres ejes cambiaron su posición o su orientación. O si hago algo así, los tres ejes cambiaron su orientación. Por lo tanto, cuando venga aquí al modo tool, eso me va a hacer que el movimiento de cada uno de estos ejes, la proyección de cada uno de estos ejes, o el movimiento del robot, sea distinto. Sea distinto. Entonces, la clase pasada, cuando yo les decía move P1, move P1, menos 50 o menos 30, o el valor que yo les dijera, él toma en el eje Z del modo tool. Entonces él dice, vea, el TCP o mi origen está en este punto y me dicen que sobre ese eje le reste 50 milímetros. Entonces él simplemente llegaba acá y sobre ese eje se proyectaba 50 milímetros menos. Es decir, se retrocedía. Eso aplicaba, digamos que para este caso. Ahora, si la pinza estaba mirando hacia abajo, hacia abajo, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Entonces, si la pinza estaba, digamos que ahí estaba mirando hacia abajo, y yo le digo 50 P1 menos 50. Entonces, donde esté el P1, coge la proyección del eje Z, o sea, la proyección de esta línea azul, y le resta los 50 milímetros. Es decir, se retrocedería esa distancia. ¿Eso qué nos va a hacer? Pues eso implica de que sin importar si el punto está horizontal o es una rampa o algún plano inclinado, el robot siempre se va o la pinza siempre se va a alejar de ese punto. Siempre se va a alejar de ese punto. Bien. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces para qué sirve el modo XYZ y el modo tool? ¿O cuál es la gran diferencia de los dos? Pues aparte del origen, es que en el modo tool, cuando usted se está aproximando, cuando usted se está aproximando de manera manual a un plano inclinado, que ese plano no importa si es sobre XY o sobre XZ o sobre YZ, ese modo tool va a funcionar mucho mejor. ¿Por qué? Porque usted simplemente ubica la pinza perpendicular a la rampa y ya puede trabajar. Digamos que yo voy a crear esta posición de acá. Yo la voy a crear ahí, por crearla. Simplemente muevo el robot a donde quiero crearla. Digamos que lo voy a mover. Lo voy a mover ahí. Ahí.
Quiero crear esa posición ahí donde está. Simplemente vengo aquí donde dice position list y le digo current position, position list. Y él me creó aquí una posición, que en este caso la llamo 917, que es ahí donde está el robot. Que quiero crear otra, 918, y así sucesivamente. No es más.